buenas noches. Bienvenidos al segundo capítulo del programa de entrevistas de la Comuna de Quillón. Conversemos ahora. Hoy nos acompaña el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Cristiana, el pastor Marcelo Abarca. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gonzalo. Dios te bendiga. Bueno, pastor, cuéntenos un poquito acerca de su vida personal. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su profesión? ¿Es casado? ¿Es soltero? Cuéntenos un poquito a la gente que nos ve en la casa. Bueno, Gonzalo, ya me han presentado, Marcelo Abarca Sáez. Soy casado, mi esposa se llama Jocelyn Quiroga. Tengo dos hermosos hijos, Marcelito, Israel, de 8 años, y de 6 años, Paz, Elisa. Bueno, yo estudié Derecho en Concepción, de donde vengo, ¿cierto? Tengo mi estudio jurídico, ejerzo también mi trabajo en Concepción, no aquí, ¿ya? ¿De dónde nace esto del pastorado? ¿Qué hace que un abogado decida hacerse cargo de una iglesia? ¿De dónde nace ese amor a servir a Dios? Bueno, yo vengo de una tradición evangélica. Mi padre es pastor, mis abuelos, tíos. Sin embargo, llega el momento en la vida de una persona en que tiene que tomar sus propias decisiones. Hay muchas personas que observan un credo, una religión por tradición. Yo siempre consideré que eso era un error. Por lo tanto, comencé en mi adolescencia a investigar un poco más acerca de esto. Di un paso más allá acerca respecto de cantar, de venir a los cultos. Comencé a estudiar las Escrituras, a preguntarme realmente quién era Jesucristo y cuál era el efecto de su mensaje. ¿Cuál era, en definitiva, su mensaje? Finalmente llegué a la conclusión de que Jesucristo no es mucho más que una inspiración para vivir, es mucho más que un ejemplo, que un líder religioso. Llegué a la conclusión de que Jesucristo es Dios. Y mi vida cambió el momento en que lo tomé en serio, lo decidí. Posteriormente me casé, mi señora observa los mismos principios de vida que yo. Y finalmente comenzamos a estudiar teología en el Instituto Bíblico de Concepción y abrazamos el pastorado hace unos 10 años y hace 5 años asumí esta congregación. ¿Cómo se da, por qué se produce asumir la congregación de acá de Quillón, de la Iglesia Asamblea de Dios? ¿Cómo se da ese camino? Bueno, yo tengo un hermano mayor que se llama Manuel Abarca, él reside en los Estados Unidos. Él consiguió algunos recursos de hermanos norteamericanos y construyó este templo en el cual nosotros estamos. Él ejerció el pastorado durante 2 años. Cuando él se fue a Estados Unidos, quedó esta plaza vacía, digamos. Y por algunas razones ya más espirituales e internas, en mi familia decidimos ejercer nuestro pastorado en este lugar. Al comienzo eran un proyecto de 2 años, ahora llevamos 5 y creo que van a ser varios más. Pastor, está muy de moda el término de sentirse discriminado. Lo vemos a diario en la televisión, que lo ocupan personas homosexuales, que sienten que aquellas que no respetan su pensamiento las discriminan. ¿Los evangélicos, los cristianos, se sienten discriminados por esta sociedad? Gonzalo, tu pregunta tiene tal vez mucho de histórico. Nosotros tenemos que considerar que, a lo menos aquí en Chile, nuestra creencia, la iglesia protestante o evangélica, comenzó por los estratos bajos. Llegaron muchos misioneros de otros lugares, Europa especialmente, Estados Unidos también, y comenzó a penetrar la cultura de las clases bajas el evangelio. Yo creo, digamos, que el análisis es por una razón muy sencilla, pues las personas carentes de recursos económicos tienen más conciencia de que son necesitados. Aquellas personas que tienen más recursos económicos tienen menos conciencia de que necesitan también a Dios. Y por esa razón es que históricamente los evangélicos en Chile eran de la clase baja. Posteriormente el evangelio comenzó a ser predicado, digamos, a todas las clases. Y es ahí entonces donde yo quiero contestar tu pregunta. Muchas personas efectivamente se sintieron discriminadas en décadas pasadas.
Hoy día yo creo que en nuestro país no se justifica a un cristiano protestante evangélico decir que es discriminado. Y no se justifica porque nuestro país ha avanzado mucho en la igualdad de derechos. Hoy, tú sabes que antes los protestantes no podían contraer matrimonio civil, no podían ser enterrados en cementerios públicos porque eran administrados por la iglesia histórica. Hoy día realmente yo puedo responderte categóricamente que no siento que la iglesia evangélica sea discriminada. Le damos las gracias a Chile Tu TV por cable, que nos permite llegar a través de esta señal a sus hogares, en la comuna de Quillón y también en la comuna de Bulnes. Chile Tu TV por cable, un mundo de entretención. Aunque no se respeten y se vea como un pensamiento, digámoslo, añejo el hecho de que no estén a favor del aborto, no estén a favor del matrimonio homosexual. Bueno, tú ahora me llevas a otro tema muy importante también y que está muy en el tapete hoy. Ahora, mira, nosotros somos personas que tenemos una creencia religiosa, pero yo quiero recalcar esto. Tener una creencia religiosa no significa no tener otras creencias. No significa tampoco pensar solamente en Dios como si fuera el único objeto de estudio o de adoración. Nosotros naturalmente que adoramos a un solo Dios, como lo hacen todos los cristianos, sin embargo tenemos una vida aquí en la tierra, una vida en donde tenemos que relacionarnos con tantas personas distintas. Yo condeno la intolerancia, condeno a personas, sean cristianas, musulmanas o de cualquier otra ideología o religión, condeno el hecho que estas personas no acepten el pensamiento distinto de otros. Pienso sí que los movimientos a favor de los homosexuales o del matrimonio homosexual o de la vida o de la práctica homosexual han hecho un trabajo comunicacional importante. Ellos nos ven a nosotros como sus enemigos. Ellos han tratado de pintar una imagen de la iglesia evangélica de que persigue su pensamiento. Y yo quiero decirte que eso no es así. Nosotros en nuestras iglesias tenemos muchas personas que han salido de la homosexualidad y de tantas, digamos, otras circunstancias de su vida. Yo no puedo pronunciarme siquiera sobre la actividad sexual de otra persona, no me corresponde. Cada uno administra su cuerpo de la manera como le place. Sin embargo, quiero ser muy categórico, Gonzalo, en relación a esa pregunta. El Evangelio es la voluntad de Dios para los hombres. No es la voluntad de Dios para Dios, es la voluntad de Dios para nosotros. Dios, como nuestro Creador, tiene un plan perfecto para los seres humanos. Él quiere que haya una sociedad de justicia y de paz. Lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento, lo dijo Jesucristo, lo dijeron también los apóstoles, Pablo, Pedro. Sin embargo, la práctica homosexual no está reconocida como válida por los evangelios, no está reconocida como válida por las Sagradas Escrituras. Y ello implica sencillamente que las personas homosexuales, al acercarse a Cristo, deben reconocer que necesitan un cambio. Pero no solamente los homosexuales, cualquier otra persona que ejerza alguna actividad o un pensamiento que sea contrario a las Escrituras. Pensar y sostener eso no significa que odiemos a los homosexuales. ¿Y en qué consiste este cambio? Bueno, este cambio consiste más que nada, y aquí hablo a título personal, ¿ya? Seguramente muchos colegas míos, pastores, no pensarán como yo y respeto su posición. Yo no creo que el cambio que Dios quiere de las personas sea una forma de vestir, una forma de usar el cabello o una liturgia determinada en un culto. El cambio que Dios quiere y que nosotros predicamos desde nuestros púlpitos es un cambio de mentalidad. Cuando el Señor establece un nuevo orden de principios para vivir en matrimonio, para vivir con los hijos, para vivir en la sociedad, para respetar e incluso amar a los enemigos, es un cambio en la mentalidad de una persona. Eso es a lo que apunta el Evangelio de Jesucristo. Pastor, pasemos un poquito de actualidad comunal. Sabemos que existe un concilio de pastores al cual usted pertenece.
¿Cuál es el papel que juega el Concilio de Pastores aquí en la comuna de Quillón? ¿En qué aporta a la comunidad? Bueno, por regla general, Gonzalo, nosotros los evangélicos hemos sido adoctrinados a que cada vez que nosotros hacemos algo por el prójimo, por la comunidad, por nuestra gente, no tenemos que proclamarlo. Es porque Jesucristo nos enseñó a hacer el bien, especialmente a aquellas personas a quienes no puedan retribuirnos ese bien. Por esa razón, Gonzalo, es que muchas veces se desconoce el aporte de una iglesia. Ya que tú me lo preguntas, y tampoco tengo por qué esconderlo, nuestra institución como Concilio de Pastores de Quillón, que está presidida en este momento por el pastor Augusto Vázquez, no solamente aúna a todas las tendencias evangélicas que quieran participar, tampoco participan todas. Hacemos encuentros musicales, visitamos a las iglesias, y en algunas oportunidades de calamidad, por lo menos, por ejemplo, en el incendio que hubo acá, hemos canalizado numerosas ayudas, ¿ya? No le pedimos ni a ninguna radio ni canal de televisión que nos acompañara en la entrega, pero lo hicimos sabiendo que estamos haciendo algo por el prójimo. Pastor, ¿por qué usted lo nombraba? No están todas las iglesias en el concilio. ¿Por qué si todas son evangélicas? ¿Por qué no están unidas en el Concilio de Pastores? ¿Por qué siempre quedan algunas afuera? Bueno, Gonzalo, nosotros como Iglesia Cristiana tenemos 2000 años de historia. Y te comento esto porque los 2000 años de historia nunca, jamás los cristianos han pensado lo mismo, ni en doctrina, ni en liturgia, ¿ya? Bueno, podríamos a lo mejor analizar quién ha actuado bien y quién ha actuado mal. Sin embargo, por la diferencia precisamente en doctrinas y en liturgia, es que no todos se sienten identificados con las otras iglesias, con las otras denominaciones, como se les conoce ahora. Nuestro llamado siempre es a que todos se unan, nos unamos, no necesariamente pensemos lo mismo, ni practiquemos cultos ni rituales iguales, sino sencillamente a decirle al mundo que nos amamos a pesar de nuestras diferencias. Creo que este es un hermoso mensaje por el cual Jesucristo incluso oró al Padre. Pero en la práctica no es así. Nosotros seguimos siempre haciendo invitaciones a que cualquier pastor que se quiera unir al concilio lo puede hacer, y a quien no lo haga, tiene todo nuestro respeto. Pastor, ¿cuál es la mirada del mundo evangélico de Quillón, de la iglesia evangélica, en referencia a las peleas que han existido entre el alcalde y algunos concejales debido a la destitución del señor Vladimir Peña, o el intento de destitución? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Bueno, como miembro de esta comunidad nos hemos enterado naturalmente de estos ires y venires políticos, digamos. Bueno, yo quiero responderte de la siguiente manera. Me interesa mucho que en nuestra comuna haya progreso, me interesa mucho que haya justicia, que se ayude a los necesitados, que se incluyan a los que permanentemente han sido excluidos del progreso de una nación o de una comuna. Sin embargo, cuando nosotros vemos tanta problemática en los hogares, en los barrios, tanta problemática en nuestra comuna en general, cuando nosotros vemos que a nivel nacional existen tantas carencias de tantas personas, tantas movilizaciones que denotan precisamente carencias en muchos sectores, nosotros nos damos cuenta que toda esta, como se le ha denominado farándula política, no nos sirve de nada. Yo no quiero analizar las razones que cada uno tiene para actuar de esta forma, porque la verdad que no me compete. Solamente me resta decirte que a las personas con quienes yo me relaciono permanentemente, por quienes oramos, a quienes visitamos, a quienes ayudamos en la medida de nuestras fuerzas, no necesitan querellas, ni denuncias, ni peleas entre nuestras autoridades. Necesitamos también ver en ellos unidad. Y la unidad es destacable precisamente en aquellas personas que piensan distinto. ¿Cuánto nos gustaría que nuestros concejales, nuestros alcaldes, ¿cierto?, a pesar de que piensan distinto, ellos pudieran estar unidos en la satisfacción de las necesidades de esta comuna? Esa siempre es nuestra oración, y nosotros incluso lo decimos expresamente en cada Te Deum todos los años.
¿Quieres pasar un buen momento en familia? Te invitamos a Cabañas El Universo, ubicadas a solo 100 metros de la Laguna Avendaño, en la calle Juan Paulino Flores. Cabañas El Universo, un universo para ti. Pasemos un poquito a la autocrítica hacia la iglesia. Han subido los índices de delincuencia, los índices de drogadicción, de prostitución infantil. ¿Cuál es o tanta responsabilidad tiene la iglesia evangélica cristiana en referencia a estas cifras que son negativas? Bueno, Gonzalo, la iglesia cristiana desde siempre se ha preocupado precisamente de las necesidades a que tú aludes. No hemos preocupado de recibir a las personas que han cometido delitos y que quieren una nueva oportunidad en la vida, a personas que han salido del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución. Este es el lugar de ellos, la iglesia evangélica. A ellos apunta nuestro mensaje de no discriminación por sus circunstancias. Nosotros queremos acoger precisamente personas que hayan salido de este mundo. Para nosotros no existen mejores ni peores personas. Todos fuimos, a todos Cristo nos devolvió la dignidad, porque todos saben que el Señor Jesucristo murió por todos. Eso es lo que siempre nosotros hemos hecho. Ahora, si tú me preguntas si estoy satisfecho con el trabajo de la iglesia, es imposible, porque existen muchas personas con diversas necesidades en nuestra sociedad que no han sido alcanzadas con el mensaje del Evangelio. O peor aún, han sido alcanzadas con un mensaje distorsionado del Evangelio. Hay tantas personas que se les vende fe, se les venden promesas, y muchas personas caen en este engaño y tristemente se decepcionan de Jesucristo. Yo hago un llamado precisamente a que los cristianos seamos más consecuentes, más honestos con el Evangelio, y le mostremos a las personas no la imagen de la iglesia evangélica, no la imagen de nuestras doctrinas ni de nuestros estatutos, la imagen de Cristo, de ese Jesucristo que acogió a todas esas personas que tú nombraste, que acogió a todos aquellos que tenían fe y se arrepentían de sus pecados, de su mal vivir. No estoy conforme naturalmente con lo que hacemos. Me gustaría hacer mucho más. Pastor, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes acerca del descontento social que existe hoy en día en nuestra sociedad? Sabemos que hay una decepción en cuanto a la política, una decepción en cuanto a la religiosidad, a la interreligiosa. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta decepción o esta falta de confianza de las personas en esta institución? Bueno, Gonzalo, yo comparto la visión que tú me comentas de que nuestra sociedad está atravesando una crisis de confianza que genera una crisis de autoridad. Hoy día las instituciones a la gente no les interesa, no son respetadas. A las instituciones armadas como Carabineros ya no se les respeta como antes. Ya no se respeta a los senadores, a los diputados como antes, a nuestros presidentes de turno, a los ministros. Y como tú bien dices, existe un descontento generalizado en nuestra sociedad. No voy a decir nada nuevo. En nuestra sociedad existen profundas injusticias. La distribución de las riquezas, la distribución de las oportunidades. Existen, pero profundas injusticias. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista cristiano, bíblico, Jesucristo siempre se preocupó más que de los pecados individuales de las personas, de los pecados sociales. Él habló mucho en contra de los que abusaban de los inocentes, de los que abusaban de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Siempre condenó esas prácticas. Y hoy día nosotros vemos como organismos que deben ser tan respetables o respetados han por muchos años ideado planes, montado empresas precisamente para defraudar la fe pública. Y hoy día han sido todos descubiertos, o en su mayoría. Nosotros creemos que para que haya paz en nuestra sociedad, necesariamente tiene que haber justicia. Yo creo en un Dios de justicia. Yo creo en un Dios que no ama las injusticias. Y yo pienso que si nuestras autoridades, por quienes oramos siempre para que el Señor toque sus corazones, no dan un paso de arrepentimiento efectivo, yo creo que no van a cambiar las cosas. Yo creo que las personas van a recuperar la confianza tanto en los políticos como en los religiosos. Personas que en alguna medida yo represento en esta entrevista, lo van a hacer
cuando nosotros comencemos a ser consecuentes con lo que decimos. Nosotros siempre escuchamos a nuestros políticos decir que están preocupados de los problemas reales de la gente. Yo veo y sé de personas que están esperando una hora para operarse por meses. Veo filas en tantos lugares. Veo sueldos miserables. Veo personas que reciben una pensión de hambre. Entonces yo pienso que falta mucho por hacer. Falta que el mensaje de justicia de Jesucristo penetre en el corazón de las personas que pueden hacer algo al respecto. Pastor, lo hablábamos hace un momento y tocamos el tema otra vez. La ley de aborto. Me pongo en el lugar de una mujer que fue violada. ¿Cuáles son los argumentos de la Iglesia Cristiana Evangélica para decirle a esa mujer, no abortes? Bueno, tu pregunta es muy interesante y naturalmente que lleva a la experiencia humana al extremo. Estamos hablando de una persona que padeció de un abuso de tal magnitud, ¿cierto?, que produjo un embarazo. Bueno, yo he escuchado mucho este argumento, Gonzalo, como decimos en buen chileno, como caballito de batalla para aquellas personas que propician esta ley de aborto terapéutico, le llaman. Reducido a 3 causales, una es la que tú me mencionas. Bueno, aprobar una ley en que se le va a permitir a la mayoría de las chilenas o chilenos abortar, porque ya hemos sabido, ¿cierto?, de la experiencia de otros países donde también es una ley de aborto restringida, pero que en la práctica no es restringida. En la práctica se puede abortar a petición prácticamente de la madre o de los padres o a consideración del médico. Nosotros nos hacemos cargo generalmente de los problemas que no caben en el resto de la sociedad, en el resto de las instituciones. Personas, por ejemplo, como la que tú mencionas. En nuestra iglesia hay muchas personas que han sufrido este tipo de dramas. Matar al bebé no es la solución. Te lo digo por cierta experiencia que tenemos en conversar con estas personas. Matar nunca ha sido la solución. Y nosotros no hemos podido dar cuenta que hemos tenido una historia manchada de sangre, incluso reciente en la historia de nuestro país. Y yo te puedo dar fe que la mayoría de las personas podrá estar de acuerdo conmigo que matar no es la solución. La vida siempre es la solución. A estas personas hay que atenderlas, hay que acogerlas. Y después de que esta persona tenga al bebé, nazca, yo no la condenaría si esa persona da ese bebé en adopción, porque la adopción también es un acto de amor. Pero legalizar esta práctica criminal de matar a un bebé completamente indefenso por las experiencias criminales de otras personas que han sido violadas por delincuentes, yo creo que es completamente injusto para los bebés que no produjeron ni la violación ni la malformación. Ellos no tienen culpa. Y si alguna persona piensa que este ser no es una persona, porque eso es lo que también comentan ahora, dicen, no es una persona, ¿es cierto? Es una prolongación de la madre prácticamente, ellos saben que están mintiendo. Pastor, ¿hay un poco de responsabilidad del gobierno en que se hayan aumentado los embarazos juveniles aquí en Chile? Sabemos que se hacen campañas de el uso del preservativo, se fomenta el uso del preservativo. ¿Cree usted que eso es darle un impulso a una libertad sexual en los jóvenes? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el uso del preservativo no es el origen del problema. El origen del problema es el hogar. Está en los hogares, no en las medidas paliativas que el gobierno puede adoptar. No considero condenable repartir preservativos, digamos, otros medios, si es que eso va a evitar un mal mayor. Yo estoy de acuerdo. El problema es otro, y ahí es donde nosotros generalmente como iglesia queremos atacar. Es en la mala constitución de las familias, es los padres que abandonan a sus hijos, las madres que abandonan a sus hijos, es los padres que le dan un pésimo ejemplo a los hijos de fidelidad y de respeto. Cuando eso ocurre en un hogar, entonces los niños se desorientan, los niños comienzan a buscar apoyo, contención en otros grupos, y no siempre en buenos grupos. Y es ese el origen de la promiscuidad, ese el origen de la
drogadicción, del alcoholismo y, como tú me señalas también, de este sexo desenfrenado que en algún sentido es un intento de evadir los problemas de un joven o de un adolescente. Pastor, pasemos un poco ya a dudas que tiene la gente acerca de la iglesia evangélica. Muchas personas se preguntan por qué la iglesia evangélica se pide una cooperación mensual del sueldo de uno o de las ganancias de una persona, que se le llama diezmo, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Bueno, parto señalando la diferencia del diezmo y la ofrenda. Estamos hablando de una diferencia de género a especie. El diezmo es un tipo de ofrenda, pero que está tasado, que es el 10% de los ingresos de una persona. Y ofrenda podría ser el 10% más o menos de ingreso u otro objeto que tú puedas ofrendar en términos generales a la iglesia o a alguna persona necesitada. Ahora, respecto a lo que tú me mencionas, y me lo han dicho directamente a mí también, la iglesia pide diezmos, muchas iglesias lo hacen. Algunas personas incluso llegan al exceso de condenar prácticamente al infierno a aquellas personas que no cumplen con este deber más que obligación. Yo te quiero responder a lo siguiente. Cuando Dios estableció en las Escrituras hace muchos años, miles de años, la obligación de diezmar, Dios, y lo dice claramente la Sagrada Escritura, tuvo presente dos necesidades. Una necesidad es a aquellos funcionarios del culto que en el antiguo Israel eran muchos. No les estaba permitido trabajar ni poseer tierra, por lo tanto se creó esta especie de impuesto para solventar las necesidades, ¿cierto?, de los levitas. Pero no fue esa solamente la única razón del establecimiento del diezmo. Fue también una forma de redistribuir los ingresos de los que tenían más para los que tenían menos. Los diezmos también tenían que ser empleados para la gente necesitada. Y si tú me preguntas hoy día si estas dos finalidades se cumplen, yo creo que por regla general se tiende a cumplir más la primera que te mencioné, que los diezmos atienden a las necesidades de los pastores. Pero muy pocos cumplen con la segunda. Esto no es una crítica porque la verdad que no conozco la realidad de cada iglesia, cada miembro podrá calificarlo. Lo que sí creo que es un abuso es inventar de que todos los diezmos tienen que ser para el pastor. Conozco de iglesias donde los ingresos son muy superiores a los 10, 20 millones de pesos. Y qué bueno que así sea, siempre y cuando los ingresos se distribuyan de la manera que Dios quiso que se distribuyeran. Con un salario justo para los ministros de culto y redistribuyendo para los más necesitados. Cuando esto no se cumple, entonces el diezmo se transforma en una estafa. ¿Tienes problemas con tu computador, teléfono celular o a lo mejor no te funciona la tele? Daniel Morales tiene la solución. Ubicado en calle San Martín 790 aquí en la comuna de Quillón, él va a solucionar el problema que seguro te tiene muy angustiado. ¿Por qué cree usted que algunos pastores se aprovechan de esta situación? ¿Creen que pierden la visión de lo que son llamados? Bueno, yo creo que muchos pastores efectivamente en el ejercicio del ministerio pastoral pierden la visión y otros derechamente nunca han tenido la visión. Yo lamento que la sociedad chilena y en realidad la verdad que a nivel mundial tenemos este problema, se abuse de la gente necesitada. No solamente la religión abusa de la gente necesitada, la política también y la verdad que muchas otras ideologías también. De las personas necesitadas e inocentes, incautas, siempre han existido abusos. Y es por esa razón es que hoy día nosotros vemos con asombro que tantos predicadores a nivel televisivo, radial, qué sé yo, u otros medios de comunicación, ellos venden un paquete de promesas, hablan de cierta prosperidad, pero todo eso a cambio de que tú le entregues tu dinero. Y yo personalmente estoy plenamente en desacuerdo. Yo creo que si nosotros respetáramos lo que las Escrituras dicen respecto a un sueldo digno para un ministro de culto, respecto a la atención a los más necesitados, las personas no preguntarían, sino que sencillamente entregarían su dinero con buena voluntad, sabiendo
que están siendo utilizados de la manera que Dios quería en su origen que lo fueran. Pastor, otra duda que tiene la gente es, y lo venimos escuchando hace algunos años atrás, es acerca de esto del fin del mundo. Algunos dan fechas, subimos hace unos años atrás el 21 de diciembre, el 2012, otros ya están hablando del 2050. ¿Cuál es la visión de la Iglesia? ¿Cuál es la creencia de la Iglesia evangélica acerca del fin del mundo o el fin de los tiempos, como ustedes le llaman? Bueno, yo creo que dentro del cristianismo hay tendencias que evidentemente son más apocalípticas que otras. Le llamamos apocalípticas a aquellas personas que tienen un interés exacerbado en el fin del mundo. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo, Señor, dinos, ¿cuándo van a ser todas estas cosas del fin del mundo? El Señor le dice, y no solamente en una ocasión, en varias, que no es propio a los seres humanos conocerlo. Y cuando nosotros tenemos una confianza en Dios, una confianza en Jesucristo, que es el Señor de la historia, que se está sentado en el trono universal, a un cristiano, un verdadero cristiano, no debería interesarle cuál es el fin del mundo. Claro, cualquier mensaje apocalíptico vende, cualquier mensaje apocalíptico tiene seguidores, porque hay personas con tantas carencias emocionales o carencias intelectuales que creen en cualquier cosa. Yo, la verdad que a mí es un desagrado saberlo. Tengo sentimientos de tristeza por ello. No tenemos que, como cristianos, estar interesados en el fin de las cosas. Para nosotros no existen los fines de nada. Para nosotros los cristianos siempre existen los comienzos, las resurrecciones, los nacimientos. En eso deberíamos pensar. Y más que pensar en el fin de las cosas, pensemos en cómo están las cosas hoy día. ¿Qué es lo que falta cambiar a nuestra sociedad? ¿Y qué es lo que nos falta cambiar a nosotros como personas y a nuestras familias? Pastor, bajo la mirada de ustedes cristiana, y esto yo creo que es una inquietud que muchas personas se hacen, yo creo que todos nos hacemos en nuestra vida en algún momento, es ¿qué pasa con nosotros después que morimos? ¿Qué pasa en la visión cristiana con las personas cuando mueren? Bueno, Gonzalo, la base del cristianismo es la muerte expiatoria de Jesucristo y su resurrección. Jesucristo resucitó, muchos lo vieron resucitado a Jesucristo. Hubo muchos testigos, los evangelios dan fe de ello. Sin embargo, posteriormente muchas personas comenzaron a dudar de que Jesucristo haya resucitado. Algunos decían incluso que Jesucristo resucitó en la imaginación de sus primeros seguidores. Pero quiero decirte, Gonzalo, que ninguna persona da la vida por una mentira. Y una mentira que además le hace perder sus bienes y a sus familiares, como fue el caso de los primeros cristianos. Ellos dieron su vida porque ellos vieron a Jesucristo resucitado. Y esa resurrección es la que nos impulsa incluso 2000 años después a nosotros a seguir a Cristo. Yo creo en que los seres humanos no terminamos con la muerte. Si tú me preguntas dónde está el cielo, dónde está el infierno, cómo están vestidas las personas, si hay casas, si no las hay, no lo sé. La Biblia da varias luces de lo que hay más allá. Lo único que puedo aseverarte es que cuando exista esta nueva sociedad de la cual habla Apocalipsis, especialmente, Jesucristo también lo habló, no van a haber injusticias, no va a haber muerte, no va a haber horas de espera para el médico porque no van a haber enfermedades. No vamos a estar peleando unos con otros porque esto es mío y esto es tuyo. Todo lo que nosotros nos imaginamos que mejoraría nuestra sociedad va a estar presente en esa nueva vida. Ahora, yo no sé si vamos a tener alas, túnicas blancas o no. Yo lo único que sé, que Dios creó como su plan original a Adán y Eva, para que fuera una pareja, una familia, que trabajara la tierra, que disfrutara de la tierra, así como deberíamos estarlo haciendo todos los seres humanos hoy día. Y que por causa del egoísmo de algunos, no todos lo podemos hacer. Y la gente que nos ve en la casa, ¿cómo opta esa vida eterna en ese mundo o en esa, podríamos decir, instancia espiritual que usted menciona de perfección? ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo optar a esa opción? Bueno, Gonzalo, esto es, como le llamamos, evangelización pura y simple. Debes creer en Jesucristo,
Es una decisión. Creer es una decisión. Creer también es un acto. Creer no solamente, no son ilusiones, ni es jugar con personajes inventados. Creer es una decisión. Y nosotros todos los días tomamos decisiones. Tomamos decisiones desde las menos trascendentales hasta las más importantes. Creer en Jesucristo es una decisión. Creer en Jesucristo cuando realmente esto se verifica, cuando realmente entregamos nuestra vida a su dirección, entonces nuestra mentalidad cambia. Y tú entenderás que cuando cambia la mentalidad de una persona, cambian sus decisiones, cambia lo que hace y lo que no hace. Me gustaría decirle, como tú me comentas, estamos saliendo a esta maravillosa comuna, que las personas ven a Jesucristo, muchos lo ven como un camino más, pero tristemente muchos descartan a Jesucristo sin siquiera haberlo probado. ¿Cómo yo puedo decir que un plato no me gusta cuando no lo he probado? Hoy día nuestra sociedad es una sociedad que está jugando al descarte con el cristianismo. Claro, muchos cristianos han decepcionado a tantas otras personas. Y nosotros vemos aquí en la comuna, yo me encuentro con tantas personas, fueron cristianos, iban a la iglesia, pero todos se desencantaron por alguna u otra situación, ya sea por el pastor, por otra persona, porque tuvieron problemas en su familia y su familia se supone que eran cristianas. Sin embargo, yo hago una invitación a conocer a Cristo, más que a la iglesia, más que al pastor, conocer a Jesucristo, a lo que Él dijo y lo que Él hizo, cómo se comportó con las autoridades, cómo se comportó con los necesitados, cómo nos enseñó a amar y a practicar el amor. Eso es lo que me gustaría que nuestras autoridades experimentaran. No solamente los intereses por un cargo, no solamente la permanencia en los cargos, tanto me gustaría que así como Jesucristo, nuestras autoridades amaran a sus liderados, entendieran como ellos mismos sus dolores, sus necesidades y sus aflicciones. Esto es lo que ofrece Jesucristo, Gonzalo. Es un mensaje muy viejo, pero muy renovador para aquellas personas que le sirven y le siguen hoy día. Pastor Marcelo, le doy las gracias por estar con nosotros y le deseamos lo mejor. Estamos a tus órdenes, Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y los quiero dejar cordialmente invitados para el próximo lunes en este mismo horario a sintonizar Canal 5 y a ver, conversemos ahora. Nuestro próximo invitado será el concejal Jorge Muñoz, que de seguro dirá algunas cosas que a usted le interesa saber. No se lo pierda el próximo lunes a las 22 horas.